Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy: el Frente Polisario, medio siglo en busca de la independencia del Sahara Occidental. Para hablar de este tema, de su historia, de sus luchas, de las mujeres también, de ese pueblo que viene resistiendo desde hace 50 años, tenemos como invitados especiales a Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario en España, y Yadeyetu El Mohattar, representante también del Frente Polisario en el País Vasco, Euskal Herria. Buenos días, Abdullah Arabi en Madrid. ¿Cómo está usted? Bien, buenos días. Gracias por invitarnos. Gracias a ti, Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario en España. Buenos días, Yadiyetu El Mohattar en Bilbao, en Euskal Herria. Egunon, buenos días a ti y al equipo técnico y a los oyentes de este programa. Gracias, placer para nosotros. El pueblo saharaui conmemora la creación del Frente Polisario que hace medio siglo aglutinó en una sola identidad sus aspiraciones de independencia y en ese momento apostó por las armas contra el colonialismo, estrategia que hoy vuelve a retomar. En estos días las banderas saharauis ondean en el Yaimás de los 5 campamentos de refugiados en territorio argelino, en Auser, Esmará, Dayala, El Aoyún, Bojador, que acogen a los saharauis en el exilio debido a que el Sahara Occidental sigue ocupado por Marruecos en un 80%. Para hablar de estos 50 años de lucha, comencemos con esa parte con que inicia el Frente Polisario. Abdullah Arabi, cuéntanos, ¿por qué se da en ese momento la necesidad de que ustedes, el pueblo saharaui, tomen las armas? Bueno, nosotros como movimiento de liberación del Frente Polisario, pues intentamos como todos los pueblos del continente americano y africano, latinoamericano y africano, de intentar acceder a nuestra independencia mediante un proceso de descolonización por la vía pacífica. Se intentó antes del surgimiento del Frente Polisario de manera pacífica. Las autoridades coloniales españoles no accedieron a esa reivindicación y reprimieron todo tipo de manifestaciones que sucedieron en el Sáhara de la época española, y a partir de ese momento pues un grupo de jóvenes en el año 73 llegaron a la conclusión de que había que escalar las reivindicaciones, y por eso nace el Frente Polisario como un movimiento de liberación para llevar la lucha armada para lograr la independencia y la descolonización del territorio. Cumple 50 años en el mismo camino y con la misma tarea, que es el de llevar al pueblo saharaui hacia su libertad e independencia. Por lo tanto, nosotros somos un pueblo y un movimiento de liberación igual que los que surgieron en América Latina y África, que intentó siempre un proceso de descolonización para acceder a su independencia. Las autoridades españolas no lo facilitaron y a partir de ese momento, el 10 de mayo del 73, se funda el Frente Polisario y 10 días más tarde se lleva a cabo la primera acción armada, que el próximo día 20 se celebra su 50 aniversario. Bueno, ahí está en resumen en ese momento en que se cumplen 50 años en estos días del nacimiento del Frente Polisario. Pero las mujeres, ¿qué papel jugaron en ese momento allí hace 50 años, Yadiyetu? Cuéntenos. Bueno, la sociedad saharaui es una sociedad que siempre se ha caracterizado por su equidad, su tolerancia y sus genuinas relaciones sociales, donde las mujeres siempre han tenido un estatus respetable y una presencia activa, como demanda la dureza del desierto en el que se desarrolla la vida de los nómadas. Hay que recordar que la sociedad saharaui es una sociedad nómada antes de la presencia colonial española, y las mujeres siempre han tenido un papel social muy relevante, porque en ese desierto siempre la ausencia de los hombres ha sido siempre
una constante, ya sea en busca de pastos para el ganado o en el comercio que se practicaba con los países limítrofes. Y esa presencia precisamente de los hombres es la que ha hecho que las mujeres tengan ese papel sociopolítico también, porque son ellas las que gestionaban los asuntos públicos, ya sea de la familia o del conjunto de la comunidad en la que vivían. Y por lo tanto, la participación en este proceso de liberación, ya sea en contra de la colonización española o posteriormente contra la ocupación marroquí, ha sido simplemente la oportunidad idónea para retomar un papel fundamental que siempre han tenido las mujeres en la sociedad saharaui. Muchos se preguntarán, ¿una mujer saharaui en armas en el frente combatiendo también existieron o existen hoy día? Evidentemente, el abandono de España y la entrega del territorio a Marruecos y a Mauritania en un momento tan crucial para la historia del pueblo saharaui, una descolonización frustrada por la falta de voluntad de la comunidad internacional y también por la falta de compromiso del gobierno franquista de la época, hizo que todo el pueblo saharaui respondiera al llamado de la liberación nacional. Por eso el Frente Polisario, muchos creen que es un partido, pero no es un partido, ni es tampoco un movimiento de liberación al uso que hemos podido ver en diferentes países de América Latina o de África. El Frente Polisario se caracteriza precisamente porque responde a la voluntad de toda la sociedad saharaui, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, menores, etc. Un movimiento que aglutina todas las ideologías, toda la población saharaui, ya sea en territorios, en la diáspora, en los países vecinos. Fue una llamada y fue una respuesta unánime de un pueblo sediento de libertad, y por lo tanto la participación de las mujeres fue fruto precisamente de ese llamado, de esa movilización social en favor de la descolonización del territorio sahara occidental y un rechazo unánime a la ocupación ilegal de Marruecos al territorio. Las mujeres en primer momento tomaron las armas como cualquier otro saharaui, pero una vez que ocurren los bombardeos con napalm y fósforo blanco de la aviación marroquí, que entró simplemente para exterminar a la población saharaui, la población civil tuvo que huir buscando un territorio, un lugar más seguro. En principio se instalaron en los territorios más al este, donde no había llegado las fuerzas marroquíes. Y allí montaron los primeros asentamientos para recibir a la población que huía de esos bombardeos y del ejército marroquí. Pero como esa población también fue bombardeada, porque los bombardeos de Mudreiga, de Tfarit y de Amgala eran en territorio saharaui, donde estaban instalados los refugiados, en unos campamentos preparados por mujeres, y entonces se tuvieron que adentrar en territorio de Argelia. Y allí es cuando las mujeres toman una conciencia de que el exterminio es el objetivo fundamental de la ocupación de Marruecos y de Mauritania al territorio del Sáhara Occidental. Por lo tanto, toman una conciencia colectiva de dejar el frente de batalla y trabajar en el ámbito social de subsistencia y en una clara apuesta por la existencia del pueblo saharaui. Esa existencia consiste en crear unas bases en los campamentos donde haya hospitales, donde haya escuelas, donde haya centros de formación y sobre todo adoptando una política natalista fundamental y estratégica para el momento en el que vivimos. Por eso las mujeres en un primer momento asumieron las armas, pero luego tuvieron que asumir una responsabilidad y una resistencia mucho más potente que portar las armas, que era precisamente
la de instalar, construir y gestionar los campamentos de refugiados, que hoy son un modelo de gestión y sobre todo son un modelo de resistencia y de dignidad. Bueno, ahí nos ha contado Yadiyetu El Motar, representante del Frente Polisario en el País Vasco, allá en Euskal Herria, esa parte fundamental de la participación de la mujer saharaui en la lucha en estos 50 años. Abdullah Arabi, que es el representante del Frente Polisario en España, usted nos hacía la introducción de ese nacimiento un 10 de mayo hace 50 años, la primera acción armada, el 20 de mayo hace 50 años. De ahí hacia acá, ¿cómo ha venido desarrollándose esa lucha y la resistencia del pueblo saharaui e igualmente la tosudez de una parte de Marruecos y la otra parte también el papel que ha jugado España en dejar que la guerra continúe y no involucrarse directamente, incluso las mismas Naciones Unidas, con el papel que ustedes piden, que es la liberación total y absoluta de los territorios saharauis? Sí, efectivamente, cuando sucede el abandono de España al pueblo saharaui y al territorio del Sáhara Occidental, al Frente Polisario y su ocupación de manera inmediata por parte de los países vecinos, Mauritania y Marruecos, el Frente Polisario se le abren varios frentes. Uno de ellos es asistir a la población que estaba huyendo antes de que se consumara esa ocupación del territorio por parte de los países vecinos como consecuencia de los acuerdos ilegales tripartitos de Madrid. Y por otro, pues intentar denunciar esta injusticia a nivel internacional y luego, como ha explicado Hadjetu, tratar de crear una infraestructura que permita a las refugiadas y refugiados saharauis pues puedan instalarse en unas condiciones de seguridad. Lo intentan al principio dentro de los territorios del Sáhara Occidental y debido a los bombardeos a los que ha hecho referencia mi compañera Hadjetu, pues hemos tenido que acceder al desierto de Argelia, donde se encuentran actualmente los campamentos en el suroeste de Argelia, en la zona argelina de Tinduf. A partir de ese momento, el Frente Polisario despliega una batalla diplomática donde intenta poner en la escena internacional la tragedia que está sufriendo el pueblo saharaui y por otra, pues enfrentarse militarmente a la ocupación que 16 años después logra que se firmara un alto el fuego en el Sáhara Occidental, que las Naciones Unidas aprobara un plan de arreglo que ha sido aceptado y firmado por las dos partes, el Frente Polisario y Marruecos, que después de 29 años no se ha podido llevar a cabo debido a los obstáculos e intransigencia por parte de Marruecos, pero también por la inacción manifiesta de la comunidad internacional, que no ha sido capaz de permitir al pueblo saharaui durante 29 años pues decidir mediante un referéndum de autodeterminación qué es lo que queremos ser. La opción de la independencia, que es inherente a la naturaleza política y jurídica del Sáhara Occidental, y lo que la comunidad internacional considera como otra opción donde el pueblo saharaui podrá decidir para culminar su proceso de descolonización. En el 2020, el 13 de noviembre, Marruecos vuelve a agredir a una población civil saharaui que se estaba manifestando por el incumplimiento del plan de paz, pero sobre todo por una brecha ilegal que había abierto Marruecos en el muro del Sáhara Occidental para sortear las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y seguir saqueando nuestros recursos naturales, pues con esa agresión, con esa agresión, pues hemos dado por roto el alto el fuego y nos encontramos inmersos en una guerra nueva, porque nosotros como pueblo, como Frente Polisario en estos 50 años, pero sobre todo en los últimos 47, pues hemos apostado decididamente por la vía pacífica. Lo hemos demostrado durante estos largos 29 años de espera, pero también siempre hemos dejado claro que la determinación que tiene el pueblo saharaui y el Frente Polisario de que la vía pacífica sea siempre la solución definitiva es la que tiene el pueblo saharaui en su conjunto, liderado por el Frente Polisario para continuar su lucha hasta imponer sus objetivos finales a la libertad e independencia, cosa que está sucediendo en estos momentos. Abdullah, en el mundo y los medios internacionales tienen invisibilizado ese conflicto. Cualquiera que le preguntan qué está sucediendo en el Sahara Occidental, dirán, no, nada. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Hay combates, hay lucha armada en estos precisos momentos, en este 2023, en el mes de mayo, para hablar de la actualidad del hoy? En los últimos 2 años y medio largos hay una guerra abierta en el Sáhara Occidental. Es verdad que está silenciada y
y se intenta silenciar por parte de Marruecos primero, que ha lanzado un relato que los medios de comunicación internacionales pues lo han adoptado, y nosotros hemos empezado a intentar romper ese silencio. Creo que últimamente ya se habla de la existencia de esa guerra, ya se habla de las víctimas y las consecuencias de esa guerra, pero este bloqueo informativo al que está sometida la guerra en el Sáhara Occidental forma parte de un bloqueo informativo al que ha sido sometida la causa, la lucha y resistencia del pueblo saharaui durante los últimos 47 años. Es evidente que los medios de comunicación intentan inclinarse siempre hacia el relato contrario al derecho internacional, que es el que impone Marruecos, que viola el derecho internacional, ocupa ilegalmente una parte del territorio del Sáhara Occidental, saquea y negocia con los recursos naturales para condicionar posicionamientos políticos, y nosotros pues estamos denunciando, luchando y resistiendo contra toda esa injusticia y violación de la ley internacional. Es evidente que el mundo hoy a nivel mediático pues se incluye más por lo que consideran la noticia, el periodismo amarillo, sensacionalista, en el que intentan siempre trasladar situaciones que muchas veces no concuerdan con los valores fundamentales de la lucha del pueblo saharaui, que es la lucha por la paz, la justicia, por los derechos humanos, por la legalidad internacional. Por lo tanto, nosotros somos conscientes del mundo en el que nos movemos, sabemos que sufrimos un bloqueo informativo en ese sentido, y nos toca seguir trabajando y tratar de, desde nuestro esfuerzo diario, pues romper ese bloqueo informativo, y desde luego un programa como este entra en el marco de ese objetivo que estamos persiguiendo para que la voz del pueblo saharaui del Frente Polisario sea escuchada allá donde se pueda, y por lo tanto agradecemos también esta oportunidad, como he dicho al principio, para intentar acercar la voz del pueblo saharaui en este 50 aniversario de su lucha y resistencia. Con gusto, Abdullah y Adeyetu, estamos a la orden para visibilizar las luchas de los pueblos del mundo. Y a propósito, Adeyetu, ¿cómo están ustedes celebrando allá en los territorios en medio de ese conflicto esos 50 años, y qué actividades están desplegando en el exterior también? Cuéntenos. Pues el 50 aniversario es una efeméride muy importante para el pueblo saharaui, es medio siglo de resistencia, de lucha, sobre todo de defensa de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos y de la legalidad internacional, a pesar de los vaivenes de la política internacional, que muchas veces pone por encima de los valores fundamentales de la defensa de la legalidad internacional los intereses económicos. Y yo creo que el pueblo saharaui ha hecho muchísimo esfuerzo durante estos 50 años de lucha, no solo por imponer su legítimo derecho a la libertad y a independencia, a que se respete la legalidad internacional en el marco del conflicto que tenemos con la fuerza de ocupación, que en este caso es Marruecos, sino que también es una contribución a esa lucha del conjunto de los pueblos del mundo que quieren que prevalezcan las normas y los valores que deben ser la convivencia entre pueblos y naciones. Por lo tanto, el pueblo saharaui no solo lucha por su propio derecho, sino también contribuye de alguna manera a la libertad y al respeto del derecho de los pueblos en cualquier parte del mundo. Y de ahí también la lucha de las mujeres, que a lo largo de todas estas décadas hemos estado paralelamente a nuestro propio esfuerzo de luchar por nuestro país, hemos creado una red de intercambio de relaciones con otras mujeres que luchan en otras partes del mundo, como en América Latina, en África y en Asia, para crear esas estrategias en las que coordinemos nuestra labor en defensa de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, sobre todo de los pueblos pequeños como el pueblo saharaui, que luchan contra fuerzas y potencias mucho más grandes, mucho más armadas, que quieren imponer un sistema donde la dignidad de los pueblos y la soberanía de los pueblos se vea mermada por las injerencias de estas potencias, que lo único que buscan es aplastar a los pueblos y expoliar sus recursos naturales y destruir su propia identidad.
Entonces, como es una efeméride tan importante en doble sentido, una porque es una trayectoria de lucha, de resistencia, pero otra también es una forma de resistir y de conservar y de preservar la cultura identitaria del pueblo saharaui, que es una cultura que busca realmente el tener una convivencia pacífica con el resto de los países, incluso con culturas, con diferentes costumbres, con diferentes religiones, etc. No en vano, a nivel de la diáspora, bueno, a nivel de los campamentos, evidentemente, donde está la resistencia del pueblo saharaui en los territorios ocupados, se va a festejar de diferente manera. En los campamentos están las instituciones del Estado saharaui, están habiendo ya eventos culturales, políticos, a nivel de todos los campamentos, y habrá un acto central en el que el secretario general del Frente Polisario pronuncie un discurso a la nación, y luego con la participación, por supuesto, de delegaciones internacionales. Y a nivel de los territorios bajo ocupación de Marruecos, el activismo saharaui lo tiene un poco más difícil, porque Marruecos aplasta cualquier reivindicación, cualquier conmemoración, cualquier festividad que haga alusión a la libertad o a la soberanía del Sáhara Occidental. De hecho, hace unos días, el 10 de mayo, compañeras nuestras activistas han intentado hacer una sentada pacífica y han sido golpeadas brutalmente por las fuerzas policiales marroquíes. A nivel internacional, tanto las embajadas como las representaciones del Frente Polisario en todos los países están haciendo eventos culturales, políticos, para conmemorar esta efeméride con la participación de los cuerpos diplomáticos acreditados en los diferentes países donde estamos, y con también el apoyo del movimiento solidario que apoya la justa lucha del pueblo saharaui. A nivel de Euskadi hemos hecho una serie de actividades culturales, entre ellos, por ejemplo, el estreno de un documental sobre la resistencia de las mujeres activistas en los territorios ocupados, que se estrenó en los cines Golem en Bilbao la semana pasada. Y ahora estamos haciendo también eventos y manifestaciones que vamos a cerrar con un gran evento a nivel del Parque Arriaga en Vitoria-Gasteiz, donde habrá discursos políticos, habrá intervenciones de los diferentes movimientos que trabajan con la causa saharaui, y también habrá eventos culturales de baile, danza, henna, etcétera, donde también atenderemos a los amigos, amigas, compañeros y compañeras que quieran celebrarlo con nosotros. Así que estáis también invitados, y a través de las ondas del programa Emigrados Televisión Bilbao queremos hacer un llamado para que nos acompañen en esta efeméride tan importante. Así es. Abdullah, finalmente, rápidamente, para ir cerrando el programa por razones de tiempo, el mensaje que usted como representante del Frente Polisario en España le deja a la comunidad que nos ve en Hispanoamérica. Que 50 años en la lucha de resistencia del pueblo saharaui no ha hecho más que confirmar su apego a la independencia como objetivo inamovible e innegociable, y que 50 años demuestran la solidez política y jurídica de la cuestión del Sáhara Occidental. 50 años que el Frente Polisario se ha consolidado como único y legítimo representante del pueblo saharaui, y tiene la obligación de conducir el pueblo saharaui hacia ese objetivo por el que lucha y resiste el pueblo saharaui, pero sobre todo se encuadra dentro del marco del derecho internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas, que es la descolonización del territorio del Sáhara Occidental, y la única forma válida para que se culmine ese proceso es otorgar al pueblo saharaui decidir mediante un referéndum de autodeterminación qué es lo que quiere ser, y la opción de la independencia tiene que estar presente sí o sí. Yadeyetu El Motar, representante también del Frente Polisario en el País Vasco, en un minuto, ¿cuál es el mensaje de las mujeres saharauis al mundo? Pues que estamos luchando y resistiendo aquí por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de la legalidad internacional,
que queremos el apoyo de los diferentes pueblos del mundo, especialmente porque el pueblo saharaui es el único país, es el único pueblo de habla hispana en el norte de África, que necesitamos hoy más que nunca de esa solidaridad para imponer el respeto, la dignidad y la soberanía de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. Gracias a Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario en España, y Yadeyetu El Motar, representante también del Frente Polisario en Euskal Herria, en este programa que hemos desarrollado en el día de hoy de Panorama Frente Polisario, medio siglo en busca de la independencia del Sahara Occidental. Compañeras y compañeros, aquí estaremos siempre siguiendo la causa saharaui. Nuestro humilde espacio siempre estará abierto y a la orden para ustedes. Muchas gracias. Un placer, gracias a ti. Agradecemos a Maya en los estudios centrales en Bilbao el apoyo técnico. Muchas gracias. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.